Visita el portal de Mexinet www.mexinetmx.com para más contenido y descarga también la aplicación. Grupo Mexinet, la tenacidad como virtud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Coapanteca Sánchez y soy el encargado de este grupo en la asignatura de física. En esta cuarta sección, el tema son básicamente las leyes de Newton. Recuerden que las leyes de Newton están inmersas en una parte de la física que se denomina dinámica. La dinámica se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos, tomando en consideración las causas que lo producen. Entonces, de esta manera entra a escena en este estudio de la física básica el concepto de la fuerza. La fuerza es una magnitud de carácter vectorial y debemos de considerar que cuando hablamos de fuerza es la fuerza resultante que hace posible el movimiento de los cuerpos. Ese movimiento obviamente va a ser en el mismo sentido y dirección de dicho movimiento. Bueno, entonces, ¿cuál es la unidad que manejamos para la fuerza? La fuerza se mueve digamos, no se mueve, sino que se mide en precisamente unidades que se conocen como Newton, en honor precisamente a Isaac Newton. Entonces, un Newton se representa con la letra N y va a ser igual a 1 kilogramo multiplicado por el metro sobre segundo cuadrado. Estas son las unidades comunes en el sistema internacional para la fuerza. Es decir, entonces la fuerza se mide en newtons. Muy bien, hablábamos de las leyes de Newton porque son muy fundamentales para el estudio de la física. La primera ley de Newton nos habla de que todos los cuerpos que están ya sea en movimiento o en reposo no modificarán ese estado hasta que exista precisamente una fuerza que lo haga. Es decir, si un cuerpo está en reposo, pues seguirá en reposo hasta que exista una fuerza que modifique ese estado de reposo. O al contrario, un cuerpo que está en movimiento, pues seguirá en movimiento siempre y cuando no exista alguna fuerza que lo detenga o que modifique ese movimiento. A eso se refiere la primera ley de Newton y esa primera ley se conoce como ley de la inercia. Entonces, la primera ley de Newton se conoce como ley de la inercia. La segunda ley nos habla de que un cuerpo va a sufrir una aceleración y esa aceleración será igual a la fuerza que está generando el movimiento y dividido entre su masa. Esto se lee de la siguiente manera: la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que lo produce e inversamente proporcional a su masa. Recordemos que la aceleración, sus unidades son metro sobre segundo cuadrado. La fuerza, como dijimos hace un momento, se mide en newtons. Y la masa, sus unidades serán en kilogramos. De tal forma que nosotros al tener una condición o una situación o un problema, ya sea que nos pregunten cómo encontrar la aceleración, ya sea que nos pregunten cómo encontrar la fuerza o también cómo determinar la masa, lo único que tenemos que hacer pues es despejar de la siguiente manera. Si quiero despejar la fuerza, como la masa está dividiendo a la fuerza, entonces pasará del otro lado de la igualdad
multiplicando la aceleración, y entonces podríamos decir que la fuerza es igual a la aceleración múltiplo actúa una fuerza de 200 newtons. Entonces tendríamos fuerza igual a 200 newtons y la masa del cuerpo sería 40 kilogramos. Entonces la masa es igual a 40 kilogramos. Y lo que tenemos que determinar es la aceleración. Entonces diríamos que la aceleración no la conocemos, es una interrogante, y lo que tenemos que hacer pues es aplicar precisamente la segunda ley de Newton. Entonces en este caso, como queremos encontrar la aceleración, entonces utilizaremos la definición, y la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Y tendremos lo siguiente: sustituimos los valores, sería 200 newtons sobre la masa, que son 40 kilogramos. Entonces nosotros, al dividir 200 entre 40, lo que obtenemos es, estos ceros los podemos cancelar, y me queda 20 entre 4, y 20 entre 4 es igual a 5. Las unidades, como los newtons son kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, y luego vamos a dividir entre kilogramo, entonces podemos aplicar lo que conocemos como la ley del sándwich, y entonces me quedará lo igual a la aceleración multiplicado por la masa. De igual manera, si queremos despejar la masa, entonces la masa sería multiplicando a la aceleración, y la aceleración pasa dividiendo. Entonces me quedaría que la masa es igual a fuerza sobre aceleración. Esta es la segunda ley de Newton, y en un momento haremos un ejemplo de aplicación. La tercera ley de Newton se refiere a que cuando un cuerpo es afectado por una fuerza, este cuerpo reacciona con la misma fuerza pero en sentido contrario. La podemos enunciar de la siguiente manera: a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud pero con sentido opuesto. Entonces a esta ley se le conoce como ley de acción y reacción. Ok. Bueno, entonces supongamos que nos dicen, hablando sobre la segunda ley de Newton, supongamos que nos dicen que sobre un cuerpo actúa una fuerza de 200 newtons. Entonces tendríamos fuerza igual a 200 newtons, y la masa del cuerpo sería 40 kilogramos. Entonces la masa es igual a 40 kilogramos. Y lo que tenemos que determinar es la aceleración. Entonces diríamos que la aceleración no la conocemos, es una interrogante, y lo que tenemos que hacer pues es aplicar precisamente la segunda ley de Newton. Entonces en este caso, como queremos encontrar la aceleración, entonces utilizaremos la definición, y la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Y tendremos lo siguiente: sustituimos los valores, sería 200 newtons sobre la masa, que son 40 kilogramos. Entonces nosotros, al dividir 200 entre 40, lo que obtenemos es, estos ceros los podemos cancelar, y me queda 20 entre 4, y 20 entre 4 es igual a 5. Las unidades, como los newtons son kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, y luego vamos a dividir entre kilogramo, entonces podemos aplicar lo que conocemos como la ley del sándwich,
y entonces me quedará los por segundo al cuadrado. Y entonces podemos observar que el kilogramo con el kilogramo se cancela y me quedan metros sobre segundo. Por lo tanto, entonces la aceleración es igual a metros sobre segundo al cuadrado. Como podemos observar, los cálculos son sencillos, pero sí recuerden que tenemos que hacerlo de manera manual. En el examen que ustedes presentarán no hay calculadora y por lo tanto les pido que practiquen las operaciones básicas para facilitar las operaciones y no nos cueste trabajo en pues el día del examen que tengamos que presentar. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta información y por favor vean el siguiente video en donde voy a hablar sobre las máquinas simples. Hasta luego.